La idea es que el asistente, una vez que llegue, se le explican las herramientas. Vamos a trabajar con la herramienta de correo Gmail, con la herramienta de almacenamiento Drive de Google. Vamos a ver cómo se crean diferentes tipos de documentos, que muchos de ellos son muy comunes, muy básicos, el típico documento de texto, la hoja de cálculo, pero hay algunas novedades que tienen los documentos que nos pueden salvar de algún apuro en según qué circunstancias, con lo cual es bueno conocerlas y darles uso cuando lo necesitemos. También vamos a trabajar con la herramienta de calendarios, muy útil, sobre todo porque si bien es una herramienta que todo el mundo conoce y sabe cuál es su funcionalidad, tienen pequeños truquitos o funcionalidades que según en qué ambiente, ya sea profesional o a nivel ya corporativo, pues se le puede dar un uso a la hora, por ejemplo, de poder compartir los calendarios con otros compañeros y que estos puedan añadir o editar citas que se hayan fijado, ¿no? Ya que la herramienta de correo es una herramienta que tiende a ser la que más tiempo nos consume. Y a nivel profesional, pues tenemos un gran volumen de correos, a nivel personal también recibimos un montón de correos. El no organizarlo significa que vamos a dedicarle mucho tiempo a atender esos correos, bien sea para borrar cosas, bien sea para decirle quítame como leídos, o sea, ponlos como leídos, ¿no? Entonces, ese tiempo vamos a intentar de alguna manera reducirlo, vamos a gestionarlo mejor. Y hay algunas funciones que tiene Gmail que permiten automatizar, agrupar los correos por temas, creando etiquetas, y además tiene una herramienta de filtros que de forma automática podemos configurar cuando llega un correo, si cumple determinada condición que nosotros establecemos, pues etiquete o se realice una acción sobre ese correo. Por ejemplo, el clásico ejemplo de que me llega un correo de una fuente que no me interesa, el spam no funciona, y digo, ¿qué hago? ¿Siempre tengo que borrarlo a mano? Bueno, podemos crear un filtro, que es como una regla de otras aplicaciones y que directamente, ¡pum!, lo elimina. También vamos a trabajar con, bueno, ya he comentado, herramientas de documentos. Algunas de ellas son un poco especiales, sobre todo para el ámbito pues, profesional, como los formularios, que es un poco una herramienta algo desconocida, lleva no mucho tiempo, y pues permite hacer eso, encuestas, enviarlas y luego recibir todas las respuestas de las encuestas y poder almacenarlas en una Excel para luego analizarlas, tabularlas y demás. Hay un conjunto de herramientas que además es que todas funcionan bajo el eje de la cuenta de Gmail, con lo cual sin tener que hacer nada ni tener que buscar las herramientas, tengo todas a mano, son muy sencillas de utilizar y además contribuyen primero a una gestión del tiempo. Trabajamos con el calendario, trabajamos con tareas también, hay una aplicación dentro de lo que es el calendario, permite trabajar con tareas. Hay una aplicación desconocida por muchos que es la Google Keep, que son notas o POSIT, ¿no? Y es ideal para llevarla en el smartphone. Es decir, en cualquier momento ver anotaciones, recordatorios y que en un momento dado podemos crear alertas inclusive para que nos avise de acuérdate que tienes que hacer esto, ¿no? Una herramienta muy útil, sobre todo de llevarla siempre encima, ¿no? Porque esto es una de las grandes ventajas de estas herramientas, es que nos permite movilidad. Podemos acceder a nuestra información, a todo lo que es nuestro, en cualquier lugar que tengamos un dispositivo con conexión a internet, es el requisito, ¿eh? Si bien es verdad que para según qué tipo de cosas, Drive nos permite tener una copia, si queremos, de los archivos en local, pues si no estamos sin conexión, puede ser interesante, ¿no? O sea, el homólogo de Google sigue estando ahí, ambos compiten por este mercado y ambos tienen aplicaciones del mismo segmento y además de índole gratuita. De hecho, ambas empresas ofrecen aplicaciones gratuitas. En Microsoft tenemos Outlook y tiene también documentos. Tiene la versión de pago Office 365, es decir, los productos están, es decir, no nos podemos basar en un único sistema. Ni Google es mejor que Microsoft, ni Microsoft que Google. ¿Quién va a determinar qué herramienta es la que más me interesa? Bueno, al final es el propio usuario con quien mejor conecta. Y luego las funcionalidades de la nube, efectivamente, nos han revolucionado en cierta medida, porque el hecho de tener que antes depender de un mismo puesto de trabajo, un ordenador que tenía la información, ahora esto se extrapola ya a algo mucho más, una dimensión mucho más grande. Entonces ahora yo puedo acceder a esa información en cualquier momento. Si bien aporta grandes ventajas en el terreno de movilidad, accesibilidad de información, también es cierto que hay su lado oscuro, por así decirlo, que es el tema seguridad, ¿no? Que es un tema que preocupa mucho. ¿Qué ocurre con la seguridad? Google tiene un pequeño estigma
que se lo ha podido ganar o no, pero que es el tema de Google, mis datos, mi información, qué hace con ella realmente, ¿no? Y bueno, si uno se lee los términos de servicios, de condiciones de servicios que tiene, pues bueno, va a encontrar información interesante de que la información no la usa para sí mismo, o sea, para aprovecharla, para venderla a terceros, pero sí la va a utilizar para mejorar sus servicios. Claro, esto es un punto muy abierto. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Pues que hay que tener mucho cuidado, un poco de sentido común a la hora de emplear estos servicios de almacenamiento en la nube. Y si yo demando, porque la empresa quizás en la que trabajo necesita un servicio en la nube, pero necesita tener esa seguridad, pues habrá que buscar soluciones que me provean no solamente el almacenamiento de la nube, sino además ese plus de seguridad, ¿no? Pues un sistema de encriptación o de que esté la información mucho más codificada y demás. Que esto es algo que ofrece Google en su versión de pago, y para eso tiene el producto de Google Empresas, o sea, herramientas de Google para empresas. ¿Qué ofrece? Más almacenamiento, ofrece más seguridad, copias de seguridad de los datos, o sea, una cantidad de servicios que es lo que demanda la empresa, que es lo que le preocupa, que le ocurre con sus datos, ¿no? Entonces sí que está ahí. Ahora, un usuario normal, un trabajador que puede utilizar estas herramientas para su gestión de su vida personal o su vida laboral, evidentemente tiene que tener sentido común. Es decir, las herramientas dan facilidades para hacer muchas cosas, mejoran la productividad, la facilidad de gestionar la información, pero hay que tener un sentido común de decir, cuidado qué cosas pongo, qué cosas publico y qué cosas comparto.